poquito acerca de, de este proceso, ¿verdad? De que las diferentes estructuras que van a formar el sistema digestivo de los animales domésticos, que es lo que hablamos nosotros por acá, ¿verdad? Solo me llamó la atención un poquito de este video bajado de internet, nada más solo para que veamos el proceso del cual hay una de tantas funciones, ¿verdad? ¿Qué funciones miran ustedes acá en ese video? ¿Alguien me puede decir alguna de las funciones? Empecemos por lo más sencillo. La masticación. Hay alguien que dice aquí que está masticando. ¿Alguien más? ¿Mira algo más? Está tragando. ¿Cómo? Está tragando. Hay deglución, está tragando, ¿cómo no? ¿Qué más? Algo que ustedes se imaginen o que vean o que complementen con lo que ustedes conocen de lo que corresponde al sistema digestivo. Ya dijeron masticar, ya dijeron deglutir. El bolo alimenticio se hace el estómago. Es parte del proceso de deglución, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Qué sucede en la boca? Hay una salivación, ¿verdad? Entonces hay una mezcla del alimento con saliva. ¿Sí? Muy bien. Obviamente, cuando hay el proceso de ensalivación, ¿qué hay en la saliva? Enzimas. Enzimas, ¿verdad? Hay enzimas, a ver, de tipo inicialmente proteolíticas o que empiezan a ¿cómo se llama? A disolver almidones. Entonces ahí empieza una digestión ahí, ¿cierto? Y luego aquí en el estómago, pues también va a haber el ataque con enzimas proteolíticas, ácidos, etcétera, que también corresponde a una digestión, ¿verdad? Muy bien. Antes de comenzar, como estamos ahorita en generalidades, ¿qué le miran ustedes a ese perro que está ahí? Inflamado. Unos dicen que está inflamado, ¿alguien qué más dicen ustedes? Perro, el que vas entrando, buenos días, ¿qué le miras a ese perro que está ahí? Inflamación. Tiene inflamación, dice alguien diferente que piense algo diferente o que quiera opinar algo diferente. Podría tener parásitos. Podría tener parásitos, ¿qué más? ¿Trata? Gases. Asitis. Asitis. ¿Qué es asitis? Una inflamación con líquido en el Es abdomen. un acúmulo de líquidos a nivel abdominal, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Gabriela está allá atrás? ¿No? Para. Bueno, este caso solo, como estamos hablando un poquito de introducción, solo es un caso, todo lo que ustedes dicen, pues está inflamado, pueden haber gases, puede haber asitis, etc. Por la raza grande, existe una entidad clínica que se conoce como dilatación y torsión gástrica o volvulus gástrico. Esta no es clase ni de clínica ni de patología, pero es para que vayamos nosotros viendo un poquito y le sintamos ahora lo que aprendemos. Esto es característico principalmente de razas medianas a grandes y es un trastorno gastrointestinal por medio del cual, al comer grandes cantidades de alimento de un solo o altamente fermentable, puede el estómago del perro ir aumentando y acumulando mucho gas. Y es porque también comen con demasiada avidez y mucha cantidad, ¿verdad? Entonces empieza a haber una dilatación y empieza a girar. Ese giro que va normalmente en contra de las agujas del reloj hace que el esófago, que es donde podría salir el eructo para liberar ese gas, se va torciendo y no permite eso. Y aparte que el nivel del gas y de la parte líquida puede sobrepasar el esófago, entonces tampoco hay como salga ese gas. Y si eso permanece más tiempo y se empeora, se va girando el estómago. Y entonces, cuando veamos nosotros el otro semestre, el sistema circulatorio, vamos a ver que la sangre va del corazón, principalmente con aorta, a todo organismo. Y regresa por diferentes vías. Una muy larga es la vena cava caudal, que trae la sangre procedente de los miembros pélvicos, cavidad abdominal. Entonces,
al girarse, se hace como que entorchara la vena cava caudal y ya no hay un retorno venoso, sino que se acumula ahí. ¿Por qué? Porque se estranguló, ¿ah? Y cada vez que palpita el corazón, pasa, pero no regresa. Pasa, no regresa, que haga un shock circulatorio y se terminó el problema. Normalmente se mira, esto es lo que hay adentro de ese perrito, ¿verdad? Vean la cantidad de gas que hay en el estómago. Esa es una urgencia veterinaria. El perro, media hora y es historia, ¿verdad? De hecho, yo tuve una perrita, una Weimaraner, que comía de todo. Y yo andaba en Antigua y me llamaron que estaba enferma cuando ella se llamó. O sea, no pude hacer nada, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que vale la pena mencionar. A veces inclusive como emergencia, ¿ah? Se puede inclusive funcionar y liberar ese gas. Es un poco controversial en sus tratamientos. Hay autores que dicen que no. Yo he salvado perros así, ¿verdad? Que mientras llego yo, le digo a la doctora o el doctor que está trabajando conmigo, haceme un favor, agarra un catéter 14 y lo funcionas en la parte más lateral del lado izquierdo y en lo que yo no llega. Y eso le salvó la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sale todo ese gas, se descompensa momentáneamente, no es ese tratamiento, sino que es una forma de... Y mientras tanto, la circulación se restablece, ¿verdad? Y ya lo puede uno operar, etc. Bueno, pero eso solo es para que nosotros veamos. El sistema digestivo, ¿qué es el sistema digestivo? No es más el conjunto de estructuras anatómicas presentes en los animales domésticos que van a cumplir un objetivo. Ya vamos a ver cuáles son los objetivos o cuáles son las funciones del sistema digestivo. El sistema digestivo es un tubo, ¿sí? Es como un tubo, o sea, inicia en la boca y termina en el ano. Pero tubo, ¿por qué? Porque es cavitario. O sea, lo que entra por la boca, de alguna forma tendría que salir por atrás, ¿verdad? Excepto, obviamente, las cosas que se van a degradar y se van a absorber, ¿sí? Entonces, ¿qué estructuras componen el sistema digestivo? Pues va a componer la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado con sus tres partes, duodeno, yeyuno e ilion, intestino grueso con el ciego, colon y recto, y terminará en el ano. Asimismo, también va a tener una serie de estructuras, que ahí está la boca, ¿verdad? La faringe, ¿sí? Vamos a ver el esófago y el estómago, intestino delgado, el intestino grueso, el ano, y tiene también en una forma accesoria, presenta una serie de glándulas, se conocen como glándulas accesorias del aparato digestivo, principiando por las glándulas salivales, por el hígado y por el páncreas, ¿sí? Que son las glándulas accesorias. Entonces, es un tubo, inicia en la boca, termina en el ano, compuesto por todas las estructuras que acabamos de mencionar: la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, el ano y las glándulas accesorias, ¿sí? ¿Qué funciones cumple? Pues dentro de las funciones va a tener la aprehensión del alimento. Aprehensión es la captura, ¿sí? Esa captura puede ser llevada a cabo por los dientes, puede llevarse a cabo por los labios. Ustedes han visto los labios de los equinos. Los labios de los equinos son sumamente móviles, igual que los de los rumiantes pequeños. Entonces ellos pueden, con los labios, arrancar la grama, arrancar el pasto, ¿verdad? La mayoría de especies, la captura del alimento lo hacen con los dientes. Era un carnívoro, si ustedes les gusta ver algo de canales de naturaleza, tipo Discovery Channel, Animal Planet, etc., pueden ver cómo un tigre, un león captura a su presa, ¿verdad? Y normalmente, cuando hablamos del sistema digestivo, con los dientes. Obviamente se ayudan de las garras, ¿verdad? Pero hablando del sistema digestivo, entonces tenemos la aprehensión. Luego tenemos la masticación, que es la modificación mecánica de los alimentos, ¿verdad? O sea, vamos a modificar su estructura física sin que tenga que participar ahorita ninguna enzima, ninguna cuestión química. Simplemente con la masticación se está modificando el tamaño, la composición o la forma en la que tiene, ¿verdad? Asimismo, vamos a tener también
la ensalivación. La ensalivación es esa mezcla con la saliva que se produce en las glándulas salivales, que son parte de las glándulas accesorias del aparato digestivo, y que tiene una serie de enzimas y van a envolver, van a empezar a modificar también el alimento, pero también lo van a empezar a modificar en cuanto a su textura y lo vuelven así como algo como pegajoso que va a ser el bolo alimenticio, ¿verdad? Y luego tenemos la parte que corresponde como la deglución, que es ese mecanismo a través del cual el alimento en la boca es tragado para enviarlo luego al esófago y al estómago, ¿verdad? En el estómago va a empezar lo que va a continuar lo que corresponde a la digestión química de los alimentos. Ahí se le va a agregar, en la mayoría de especies monogástricas, el ácido clorhídrico. En las demás especies pues pueden haber enzimas de todo tipo, proteolíticas, amilolíticas, etc. Y en el caso, luego pasará a la parte ya al intestino delgado, donde en la mayoría de especies va a haber una absorción de nutrientes a nivel de las vellosidades intestinales. Aquí es bien importante, ¿por qué? Porque esas vellosidades intestinales, si ustedes se dan cuenta y lo pueden googlear luego, siempre van acompañadas de un sistema parte del sistema circulatorio que corresponden a los capilares arteriales o venosos. Y aquí lo que sucede es que cuando empieza a haber un paso de partículas hacia adentro de las vellosidades intestinales, en las vellosidades van a haber capilares. Y los capilares tienen cierta permeabilidad. ¿Para qué? Para que los productos de la digestión, que son nutrientes, van a ser ingresados a la sangre. Pero aquí también va a haber un sistema muy especializado de defensa. Porque imagínense ustedes qué comemos, o qué come un animal. Es un animal, ¿verdad? Come lo que sea su hábito alimenticio, pero ellos no les hierven su alimento, no se lavaron las patas, ¿verdad? Para comer, ni les sirvieron todo así aséptico, ¿verdad? Entonces, hay una serie de bacterias, pueden haber hongos, pueden haber virus, priones, etcétera, que van a absorberse. Y si pasan a la sangre, ¿qué pasa eso? Imagínense que esos agentes etiológicos causantes de cualquier enfermedad se absorbieran y directamente pasan a la sangre. ¿Qué pasaría? Una septicemia. Pues se van a enfermar. Se van a enfermar porque al pasar todo eso, imagínense si fuera así nomás, que pase cualquier virus muy mortal, una bacteria, un E. coli de los que son sumamente tóxicos. Entonces aquí el sistema de defensa tiene cabalmente una permeabilidad selectiva, pero asimismo a través de lo que corresponde los capilares venosos arteriales hay aporte de células de defensa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces cuando un animal ha estado en shock, o nosotros estamos en shock, existe lo que se conoce como translocación bacteriana. La translocación bacteriana no es más que por esa pérdida de la presión sanguínea, ¿sí? Y la modificación de presiones acá, muchas veces aumenta la permeabilidad y baja el aporte sanguíneo. Entonces, no solo van a pasar más cosas del sistema que se absorbieron o que se van a absorber, y aparte no hay suficientes células de defensa, entonces son causales de enfermedad y de muerte, ¿verdad? Bueno, y luego lo que no se absorbió, pues va para afuera, ¿verdad? Se va a defecar, ¿sí? ¿Cómo está constituido entonces el sistema digestivo? La primera porción del sistema digestivo se conoce como boca, ¿sí? La boca es la primera porción del sistema digestivo, es el inicio de ese tubo que había platicado cuando definimos qué era el sistema digestivo, ¿verdad? Y cumple con las diferentes funciones. ¿Qué funciones creen ustedes que se van a cumplir de las que hablamos acá? La primera, la aprehensión, ¿verdad? O captura de alimento. Segundo, la masticación. Tercero, la ensalivación, ¿verdad?
Y cuarto, Deglución. la deglución. ¿Ok? Esas son las partes digestivas, o sea, las funciones digestivas, ¿cierto? Pero tiene algunas otras funciones que no tienen nada que ver con el sistema digestivo, como sería la defensa del ataque. Principalmente perros, gatos, los mismos cerdos, el caballo, ¿verdad? La vaca no tanto. ¿Por qué la vaca no tanto? Porque no tiene incisivos superiores. Porque los incisivos superiores están ausentes, ¿verdad? Entonces, ellos se defenderán con otra cosa, ¿verdad? Posiblemente los cuernos, una patada, etcétera, ¿verdad? Pero también tenemos como una muestra de afecto. No lo miremos en humanos, que obviamente, ¿verdad? Pero si ustedes tienen una mascota, vean un perro, vean un gato, pues empiezan a lamer, ¿verdad? Entonces es una manifestación de afecto, ¿sí? ¿Y cuándo? ¿Qué otra función cumple? Pues cuando existe, por alguna razón, una enfermedad respiratoria, que puede ser una congestión respiratoria, una obstrucción respiratoria por un tumor, por cualquier otra cosa, entonces la boca cumple como una alternativa, una vía alterna para la respiración. Nosotros cuántas veces hemos padecido influenza, alguna enfermedad respiratoria, tenemos tapada la nariz y empezamos a respirar por la boca, ¿cierto? Entonces es una vía alterna. No es la ideal, pero si no la hacemos nos morimos, ¿no? Entonces, ¿por qué no es la ideal? Porque se recuerdan cuando hablamos de los cornetes nasales. Hablábamos que esos conchas o cornetes nasales o turbinas nasales son esos huesos que se encuentran dentro de la cavidad nasal, que están como laminillas enrolladas y que están cubiertas de una mucosa que tiene mucha irrigación, porque la sangre dentro de muchas funciones cumple la de mantener la temperatura corporal. Entonces, la respiración o el aire que se inspira al pasar por la nariz se va a entibiar. Pero si nosotros venimos, tenemos tapada la nariz y respiramos por la boca, entonces no lo entibiamos. Y eso puede complicar el cuadro respiratorio. Para su estudio, ya entrando un poquito más en materia, la boca tiene ciertos límites, ¿sí? Límites son como topes, ¿de acuerdo? Tenemos, digamos, un límite dorsal que podría ser los paladares, ¿cierto? Un límite ventral que va a ser el suelo de la boca, los límites laterales que corresponderán a las mejillas y un límite rostral que corresponde a los labios, ¿sí? Entonces, esos son los límites de la boca. ¿Y qué estructuras vamos a ver dentro de la boca? ¿O que compone la boca? Pues, ¿qué miran ustedes? Pues vamos a ver labios, ¿sí? Vamos a ver dientes. Vamos a ver lengua. Vamos a ver mejillas. Se va a ver los paladares óseo y blando, ¿sí? Entonces, dentro de los límites, esas mismas estructuras van a jugar una función importante, ¿verdad? ¿Cómo se divide la boca? La boca la vamos a dividir en dos porciones. Una porción que es la más rostral, que se conoce como vestíbulo oral, ¿sí? Vestíbulo oral, y la más caudal y grande, que es la cavidad oral. El vestíbulo oral no es más que el espacio entre los dientes y los labios, o los carrillos dentales y los labios, y los carrillos dentales y las mejillas. Usted ahorita haga la prueba, ponga su lengua y lámase la superficie rostral, que es la labial, de sus dientes, o metan la lengua entre los dientes y sus labios. Ahí está usted ahorita en el vestíbulo oral. Y si lo hace hacia atrás, también el vestíbulo oral entre los dientes y las mejillas. ¿Ya? Ahora, si abrimos y miramos donde está la lengua, que es el órgano que se encuentra prácticamente ocupando la mayor parte de la cavidad oral. ¿Entendimos esa diferencia entre el vestíbulo oral y la cavidad oral? Muy bien. Entonces ahí tenemos las dos partes, ¿cierto? ¿Qué miramos ahí? Van a decir un lunar. Lo que quería decir yo es los labios, ¿cierto? Bueno, entonces la primera estructura que vamos nosotros a describir se corresponde a los labios, ¿sí? ¿Qué son los labios?
son estructuras músculo-membranosas que se encuentran limitando rostralmente a la boca. ¿Sí? Esas son estructuras músculo-membranosas que están limitando rostralmente a la boca. ¿Ya? ¿Cómo está formada? ¿Qué estructura tienen los labios? Los labios van a tener una piel externa, ¿sí? Va a tener una mucosa interna y va a tener un plano muscular muy importante. ¿Sí? Entonces tenemos el plano muscular, está formado por músculo, tendón, que son la parte muscular, y luego se llama también plano muscular glandular porque también tiene una serie de glándulas. El músculo o el plano muscular está compuesto principalmente de un músculo que se conoce como orbicular de los labios. Músculo orbicular de los labios. Y existe otro menos importante, pero también parte del plano muscular de los labios, que es el músculo elevador nasolabial. ¿Sí? Como su nombre le indica, en anatomía nos orienta, decíamos siempre, pues nos va a servir para elevar el labio superior y parte de la nariz. ¿Sí? Básicamente, aquí lo vamos a tener, esta parte es el labio y aquí tenemos el elevador nasolabial. Y luego tenemos un plano cutáneo, o sea, prácticamente esto va de adentro hacia afuera, ¿cierto? Porque tenemos la mucosa oral, que va a ser la parte de adentro, el plano muscular, que son tendones y glándulas, y la piel externa, ¿sí? Que es lo que va a estar constituyendo la parte externa de los labios. Tenemos, y los animales domésticos presentan dos labios, un labio dorsal y un labio ventral. Y estos labios, el dorsal como el ventral, se unen colateralmente a nivel de lo que se conocen como comisuras labiales. ¿Sí? Comisuras labiales. Entonces, si yo me pregunto, moscoso, ¿qué son las comisuras labiales? Grita. Esa corresponde al sitio de unión de los labios. ¿Y esas comisuras dónde están ubicadas, David? Colateralmente. Están, pero no están. O sea, no sé si es mucha hueva la introducción, si quiere empezamos más de lleno, pero es prácticamente la forma que tengo. Aquí a la par de los dos de los labios colateralmente se une el labio dorsal con el ventral, ¿de acuerdo? Y presentan una serie de glándulas salivales. ¿Qué funciones van a cumplir los labios? Pues ya dijimos algunas de ellas, pero vamos a hablar. La prehensión, principalmente en equinos, en rumiantes pequeños, tiene la función de agarrar o sujetar el alimento. Eso es prehensión. Succión. Vean ustedes, principalmente un cachorro de perro, un cachorro de gato o cualquier otro que se encuentra amamantándose. ¿Sí? Agarran la glándula mamaria de la madre y hacen una especie de canal en la boca, ponen la lengua ventralmente y empiezan a succionar. ¿Sí? Entonces hay una segunda función que es succión. O si no, cómase usted un mango. Y ahí prácticamente, ¿verdad? Afecto, vean, ¿verdad? Esta es una forma en que se manifiesta el afecto principalmente en las mascotas. Ahora, la diferencias que puede existir entre los labios de las diferentes especies domésticas tenemos principalmente que en el caso de equinos y pequeños rumiantes, como les decía, los labios son sumamente móviles, ¿sí? ¿Han visto los labios del equino? ¿Cómo pueden hacer manifestar diferentes formas ante cuando están principalmente comiendo, ¿verdad? O agarrando el pasto. Y en el caso de los equinos específicamente, se les conoce por la textura así agrandada, gruesa, como belfos.
ese término velcros a veces se utiliza en otras especies, pero principalmente se utiliza para denominar los labios del quino. ¿Ok? ¿Qué miran ustedes en esos labios? Vean, a diferencia de estos, vean qué gruesos son. Miren, aquí son más delgaditos. ¿Sí? Aparte de eso, miran ustedes la nariz. Y miran el labio superior. ¿Sí? Y miran acá un pequeño surco. ¿Sí? Ese surco, que es un surco que une la nariz con el labio superior, se conoce con el nombre de filtrum o filtro. ¿Sí? Filtrum o filtro. No está presente o no se ha desarrollado en todas las especies. Al inicio estaban en todas, pero se ha ido modificando, ¿verdad? Entonces, principalmente va a estar en pequeños rumiantes, gatos y perros. Otra característica, así como estamos saliendo características entre las diferentes especies, tenemos los labios del perro. En los labios del perro, si ustedes tienen perro, vean a ver el labio inferior o ventral y van a ver que en el borde va a presentar una serie de papilas labiales, ¿sí? Que son estas salientes que están acá. Papilas labiales, que son totalmente normales, ¿verdad? En el caso de los bovinos, el labio superior, si ustedes se dan cuenta, la mucosa del labio superior es la misma de la mucosa de la mayoría de la nariz, ¿sí? Y por eso, y tiene una serie de glándulas que van a mantener húmedo este plano. Aquí aprovechando esta textura compuesta por la mucosa de la nariz, que es la misma del labio superior, en el caso de las vacas se le conoce como plano nasolabial. ¿Sí? Plano nasolabial. Pero continuando con el labio, vamos a ver que ese labio superior o dorsal tiene la característica de que puede elevarse y puede inclusive como voltearse para arriba, que se conoce como reflejo de Fleming, que ustedes ya lo habrán oído en otras clases, ¿verdad? El reflejo de Fleming se puede dar en equinos, se puede dar en toros, que principalmente es cuando el macho olfatea la vulva o las secreciones vulvares de una hembra en celo y por acción hormonal, ¿qué pasa? Que se recuerdan ustedes del hueso incisivo. ¿Se recuerdan ustedes que en la porción más rostral del incisivo hay una pequeña perforación? ¿O no se recuerdan? ¿Cómo se llama? El agujero interincisivo, que tenía una porción que podía ser rostral o dorsal, luego había un conducto interincisivo y luego había una comunicación interna, que era el agujero interincisivo, podía ser ventral o caudal. ¿Se recuerdan? Bueno, ese agujero interincisivo, conducto interincisivo y agujero nuevamente, se comunican con una estructura que se conoce como órgano vómero-nasal. Ese órgano vómero-nasal va a ir en el, digamos, está el paladar óseo, aquí va a estar la boca, va a ir aquí pegado al paladar óseo, pero en la parte de arriba, y está compuesto por un par de tubitos, y eso llegarán a un órgano, el órgano vómero-nasal, que detecta las feromonas. Entonces, cuando el animal olfatea las secreciones vulvares de una hembra en celo, él hace el labio para arriba para permitir que entre ese aire con esas hormonas sexuales y detecte que está en celo, ¿verdad? Y a las demás expresiones, pues, son ganancias. Ese órgano vómero-nasal en el humano está muy pobremente desarrollado, ¿sí? Está muy pobremente desarrollado porque en los animales, pues se supone que la parte sexual es más, cumple una función netamente reproductiva. En el caso del humano, pues no solo reproductiva. Y además nos comunicamos, ¿verdad? Entonces ya
tenemos diferente forma de poder, digamos, en el caso de los animales, el reflejo de Fleming es para detectar el momento ideal para poder montar a la hembra y poder hacer, a ver, que haya una fecundación, porque lo que se quiere es que el acto sexual sea para perpetuidad de la especie, ¿me explico? Cambio, en el ser humano está pobremente desarrollado y lo que le preguntamos es cuándo no está en su momento fértil para no tener hijos, al revés, ¿verdad? O sea, me pareciera un poco contradictorio, ¿verdad? O sea, lo que estamos tratando no es de perpetuar la especie, menos en estos tiempos, ¿verdad? En mi tiempo pues teníamos unos 4 o 5, yo tuve 14 tíos nada más, ¿verdad? Pero en estos tiempos ahora ya tenemos perrijos, gatijos, etcétera, ¿verdad? Algunos pues tendrán sus ternerijos o cochirijos, ¿verdad? Pero ese es otro rollo, ¿verdad? Bueno. Estamos con los labios. Entonces los labios son las estructuras músculo-membranosas que están limitando rostralmente la boca, compuestas por mucosa interna, compuestas por un plano muscular que es el músculo orbicular de los labios, el músculo elevador nasolabial y luego tiene piel, ¿verdad? Ok, hablemos un poco de las mejillas. ¿Qué son las mejillas? También son las estructuras musculares, ¿sí?, que están limitando lateralmente la boca. Vean, están limitando lateralmente la boca, ¿sí? ¿Qué función cumplen las mejillas? ¿Alguien se imagina o sabe? ¿Ah? Evitar que salga la comida. Regresar la comida hacia la cavidad bucal. O sea, normalmente cuando comemos se nos va casi que a veces a toda parte, ¿va? Entonces las mejillas, aunque inconscientemente no los usamos porque tenemos la lengua también que nos estamos sacando con la lengua de todos lados para tragar, ¿verdad? Pero las mejillas están funcionando también una función de devolver el alimento hacia la boca. ¿Ok? Obviamente también cumplen alguna función en nosotros los humanos diferente, ¿verdad? Como cuáles, pues puede hacer una tensión cuando uno practica algún instrumento musical, ¿verdad? Los trompetistas mantienen una fuerza muy fuerte para poder extender el aire. También, sí. Lo vamos a ver ahí, pero aunque el hámster no es un animal doméstico en nuestra clase, pero sí tiene lo que se conoce como sacos malares. Que los sacos malares son unos divertículos, ¿recuerdas este divertículo? ¿Va? Un fondo de saco ciego, una bolsa, que van a estar caudal a los carrillos dentales y que van a ir a ambos lados del esófago. Entonces ellos tienen los sacos malares, ¿por qué? Porque como ellos son fáciles presas, o sea, todo el mundo le quiere poner un escobazo, pero la demás gente, lo que quiere, la demás gente, ¿vale? Los demás animales son para cazarlos, para comérselos, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es, van a llegar, detectan donde hay alimento y se lo empiezan a de una vez a tragar, pero no se lo están alimentando, sino que lo están guardando en los sacos malares. Y salen volados y cuando llegan a su guarida, lo van a sacar. Todo lo que almacenaron ahí y empiezan a comérselo tranquilamente, ¿va? Esas son las funciones, ¿sí? Bueno, miremos qué estructuras tenemos. Tenemos una mucosa oral. Vean, esto es el interior de la mejilla, principalmente de una vaca, ¿sí? Tienen una serie de papilas, ¿ya? Se llaman papilas yugales, ¿sí? Papilas yugales. Entonces, cuando yo les digo características específicas de los labios del perro, ¿Tienen papilas labiales? Que tienen papilas labiales. Ahorita vamos, características de una mejilla de una vaca, tienen papilas yugales, ¿sí? En el caso de los pliegues de la mejilla que une con los labios, también en el caso de los perros presentan los pliegues labiales, pero esos son de la mejilla, aunque se llamen pliegues labiales, ¿verdad? Y si ustedes vean, digamos, están los labios del perro, hagan un poquito para atrás y van a tener unas como pliegues, así como que fueran arrugas, ¿sí? Esas son características de los perros y esa característica, pues la verdad no le encuentro mayor función, pero sí una predisposición a infecciones.
¿verdad? Porque se puede acumular restos de alimento y bacterias. Luego, aparte del plano muscular, perdón, el plano mucoso, tenemos el intermedio, que es el plano muscular. Y aquí tenemos, así como en los labios había un auricular de los labios, un elevador nasolabial, en el caso de las mejillas tenemos un músculo muy importante, que es el que compone el plano muscular de la mejilla, se llama músculo buccinador, ¿sí? El músculo buccinador. En algunos casos le decían antes el músculo del trompetista, por lo que les decía, ¿va? Si alguien quiere intentar tocar una trompeta, tiene que hacer una tensión bastante fuerte a nivel de las mejillas. Entonces desarrollan ese músculo porque guarda tensión para poder sacar el aire en una presión adecuada para emitir el sonido de la trompeta, ¿verdad? Entonces, músculo buccinador. Y externamente va a tener la parte de piel, que es el plano cutáneo, ¿sí? Muy bien. Y ahí es lo que decía Rick, ¿verdad? Los sacos malares en el caso de los roedores, ¿verdad? Que aunque no es una especie doméstica, la pongo por dudas. Entonces ahí está. Inmediatamente te la puse a este. Ok. Tenemos luego lo que corresponde a los paladares, ¿sí? En plural, paladares. ¿Por qué? Porque los límites dorsales de la boca están compuestas por dos paladares. El paladar duro u óseo y el paladar blando, que es más caudal. Si ustedes pueden, pongan la lengua atrás de los dientes incisivos superiores y la van corriendo hacia atrás. Aparte que les va a dar cosquillas, en la primera porción la sienten dura. Pero si logran que su lengua sea lo suficientemente grande para tocar la parte más caudal, van a sentir cómo termina lo duro y empieza lo blando. Entonces ahí es donde tenemos la parte de paladar duro y la porción más caudal, paladar blando, ¿sí? El paladar duro básicamente está compuesto por una porción ósea. ¿Qué creen ustedes que es la parte ósea del paladar duro? El hueso maxilar. ¿Cómo se llama la parte? La apófisis palatinas. Apófisis palatinas del maxilar, ¿verdad? Pero adelante no hay unas de incisivo. Sí. Y ahí también está prácticamente empieza el paladar, ¿cierto? ¿Ok? Y luego, o sea, ese paladar duro básicamente va a tener, va a estar compuesto por el hueso, ¿verdad? Por las cosas palatinas del incisivo y del maxilar, ¿sí? Y tiene una porción epitelial. Cuando hablamos de porción epitelial, la porción que la está como cubriendo el hueso hacia el interior de la boca y que es más suave. Y esa porción epitelial es lo que miramos nosotros normalmente en un animal en vivo, en su paladar. Principalmente estamos hablando de duro, ¿sí? Aquí después vamos a ir viendo algunas de las partes. Vamos a ver que está compuesta, hay una papila, vean, una papila incisiva o interincisiva, que es esta que está acá. Vamos a ver que hay un rafe medio y que van a ver una serie de pliegues o bandas transversas, ¿verdad? La parte ósea, entonces decía, miren, apófisis palatinas del incisivo, apófisis palatinas del maxilar. Ya no querían saber nada ustedes de huesos, todavía se los tenemos que recordar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces esa es la parte ósea, propiamente del paladar duro. Tenemos todavía la porción horizontal del palatino, todavía se entra la porción más caudal, se entra en la porción horizontal, donde está en medio está la... ¿Qué estructura tenemos en la porción horizontal? No, tenemos un pequeño abultamiento. ¿Cómo se llama, Brian? ¿Alguien? Obispo anal, ¿no? Ok, perfecto. Y luego les decía la parte epitelial, vean. En la parte epitelial que va a estar recubriendo externamente la parte ósea, pues va a tener, en el caso de los rumiantes, tiene un rodete dentario porque ellos no tienen dientes incisivos ni caninos superiores. Entonces este es el rodete dentario.
Miran este como cuadrito aquí, como que fuera un... ¿Qué es eso? No es un rombo, ¿verdad? Que es la papila incisiva, ¿sí? Tenemos luego las crestas palatinas transversas, que son todos los pliegues que hay, que son dos porciones, o sea, en dos bandas, y en medio de las dos bandas de crestas palatinas va a haber un surco longitudinal mediano, o rafe medio. ¿Sí? Surco longitudinal mediano o rafe medio. ¿Perdón? Rafe ¿Sí? medio. Cualquiera de los dos, ¿verdad? Entonces, esas son las estructuras que podemos observar en el paladar porción epitelial. ¿Qué miran ahí ustedes? ¿Qué miran acá? Una división. O el paladar hendido. Ok. Existe una, cuando ustedes miren histoemio, van a ver ustedes una condición teratológica congénita que se conoce como Keilos latos palatos quisis. ¿Ya la vieron? No. ¿Verdad? Keilos latos palatos quisis no significa más que una condición no normal, embriológica, en la cual no se fusiona ni el labio, que es Keilos, ¿verdad? Latos, que viene a ser la parte de techo, palatos, que es el paladar, quisis, que es que se encuentra falta no unido o incisión, ¿verdad? Entonces es la falta de fusión del paladar, pero también está el labio leporino. Han visto ustedes principalmente en humanos, pero existe, existe el labio leporino y el paladar hendido en animales. En perros, principalmente bulldog inglés, tienen también Shih Tzu y también los Pug, pueden tener, son los que tienen mayor cantidad de paladar hendido, ¿verdad? En ellos no siempre hay labio leporino, pero sí puede también existir labio leporino conjuntamente con esto. Esta es una condición anómala, congénita, que en un momento dado puede causar la muerte. ¿Por qué creen que puede causar la muerte? Porque está unido el sistema respiratorio con la cavidad bucal. ¿Y eso qué pasa? Que tenga teoría, porque puede ser causa de muerte. Porque se podría pasar comida al Ok, porque puede generar